La Constitución sobre liturgia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, ha cumplido 60 años. Es por ello una buena ocasión para adentrarnos en su contenido teológico y litúrgico, un contenido que sigue vigente después de 60 años. Soy José Antonio Goñi, sacerdote de la diócesis de Pamplona y Tudela, encargado de la liturgia de la catedral, canónigo de la catedral, delegado de liturgia y profesor tanto en mi diócesis como en la Facultad de Teología de Vitoria y en el Pontificio Instituto San Anselmo de Roma. Por ello, voy a adentrarme en todos estos contenidos y a lo largo de diversos programas poder adentrarnos en esta Constitución para que veamos cómo sigue viva, cómo sigue presente y cómo podemos seguir teniéndola como fondo, como trasfondo de nuestro conocimiento, de nuestra formación litúrgica. Además, así conseguiremos aquello que nos pidió el Papa Francisco en su carta sobre la formación del pueblo de Dios, Desiderio Desideravi, que publicó el 29 de junio del 2023, en la que pedía que nos formáramos en la liturgia, adentrásemos en el contenido hondo de la liturgia, para que así la liturgia nos fuera formando a nosotros, para que la liturgia nos fuera configurando con Cristo, que es en definitiva el objetivo de nuestra vida cristiana, que es en definitiva el objetivo de nuestra propia vivencia de la celebración y de nuestra espiritualidad. Vamos en primer lugar a situar este documento conciliar. La Constitución sobre liturgia nace a partir de todas las observaciones, de todas las sugerencias que habían llegado del episcopado mundial, que habían llegado de las distintas facultades de teología del mundo y de los dicasterios de Roma. Esta Constitución, como digo, nace de todas estas observaciones que habían llegado. Cuando el Papa Juan XXIII había convocado el Concilio Vaticano II, pidió a todos estos obispos y a estos organismos que dieran su opinión sobre la Iglesia, y muchos de ellos dieron su opinión también respecto a la liturgia. Con toda esta información se preparó ese documento base que recogía todas estas observaciones, todas estas sugerencias, todos estos deseos que los obispos, facultades del mundo tenían como inquietud. Y así entró al debate conciliar este borrador, podríamos decir, de documento que posteriormente sería el conocido documento, la conocida Constitución Sacrosanctum Concilium, que fue aprobada por una aplastante mayoría el 4 de diciembre de 1963. Como sabemos, esta Constitución marca las líneas, los fundamentos de la teología litúrgica y además las líneas de reforma que se llevarían a cabo después para que la liturgia pudiera responder mejor a su contenido. Nosotros, en diversos programas, nos vamos a adentrar en este contenido teológico, para que así podamos volver a este documento que es como una fuente de la que podemos beber para vivir mejor nuestras celebraciones. El documento está dividido en 7 capítulos. Estos 7 capítulos que nos van dando las distintas partes, por así decirlo, de la liturgia. Desde un primer capítulo que marca los principios fundamentales de liturgia, al después los diferentes capítulos dedicados a la Eucaristía, a los sacramentales, al oficio divino, al año litúrgico, a la música sagrada, etc. Hay además un apéndice dedicado a una posible reforma del calendario civil, no del calendario litúrgico, que se extraería en el capítulo 5. Como digo, estos documentos, estos capítulos van dando los fundamentos de la liturgia y también las líneas de reforma. Nosotros nos centraremos en esos fundamentos que son los que pueden seguir siendo válidos, que pueden seguir siendo vigentes. En las bases de este documento tenemos el movimiento litúrgico.
Este movimiento, que a lo largo del siglo XX, ya se había iniciado a finales del siglo XIX, fue propiciando la renovación litúrgica de la Iglesia. Distintos teólogos, distintos liturgistas fueron pensando cómo poder ir a la esencia de la liturgia, cómo poder ir a la esencia de la celebración. Estos distintos, como digo, liturgistas fueron dando forma a un pensamiento que quería volver al fondo, a la esencia de la liturgia. Y además tuvieron el respaldo de los papas. Ya San Pío X publicó un primer documento dedicado a la liturgia, en concreto a la música sagrada, en 1903, Tra le Sollecitudini, donde planteaba cómo recuperar esa música sagrada en la celebración. Y a partir de ahí se fueron dando distintos documentos que intentaban mejorar la celebración para que la gente pudiera participar, ya que la clave es que la gente viviera aquello que celebraban, porque hasta entonces, como sabemos, la celebración había quedado reducida a una acción sagrada que se desenvolvía por parte del sacerdote con un monaguillo, y la gente era un poco ajena a esta celebración. Como digo, este Papa, San Pío X, fue el primero que fue impulsando esta renovación litúrgica, una renovación litúrgica que lamentablemente se vio bloqueada por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pasadas ya estas dos guerras mundiales, el Papa Pío XII pudo retomar todo este tema litúrgico y además pudo asentar las bases de este movimiento litúrgico con una encíclica sobre liturgia, Mediator Dei, mediador entre Dios y los hombres, así se titula, publicada el 20 de noviembre de 1947. Esta encíclica ya recogió por primera vez en un documento magisterial las bases de la teología litúrgica. Y este Papa Pío XII empezó a promover de un modo más intensivo la reforma de la liturgia. Para eso creó una comisión conocida como Comisión Piana, que comenzó con una reforma del año litúrgico, una reforma que afectó en primer lugar a la Vigilia Pascual. En 1951 fue renovada la Vigilia Pascual, posteriormente toda la Semana Santa y así progresivamente. Lo que pasa es que estos trabajos que se iban dando de reforma se vieron de alguna manera superados o llevados a plenitud con el Concilio Vaticano II, de tal manera que en la Constitución sobre Liturgia Sacrosanctum Concilium vemos que está en el trasfondo esta encíclica de Pío XII, Mediator Dei, y este deseo de reforma previo llega, por decir de alguna manera, a su plenitud en el Concilio Vaticano II. Por tanto, el Concilio Vaticano no parte de cero, no crea las cosas ex novo, de la nada, sino que recoge un movimiento de conocer, celebrar, vivir, que se va dando a lo largo del siglo XX y que luego después el Concilio Vaticano II lo puede prolongar y ha llegado así hasta nuestros días. Ya digo que como fondo de todo era que viviéramos mejor lo que celebrábamos, para que así nos pudiéramos configurar a Cristo, al cual seguimos en nuestra vida, al cual lo tenemos como centro de nuestra existencia.